Hace 252 millones de años, la Tierra atravesó la peor extinción de toda su historia. Durante cientos de miles de años, enormes erupciones volcánicas en lo que hoy es Siberia liberaron cantidades gigantescas de gases a la atmósfera. Las temperaturas aumentaron, los océanos perdieron oxígeno, los arrecifes colapsaron y extensos ecosistemas desaparecieron. Cuando la crisis terminó, cerca del 96% de las especies marinas y alrededor del 70% de las terrestres se habían extinguido. La catástrofe se conoce como la Gran Mortandad. El planeta que quedó después apenas se parecía al anterior. Los bosques habían retrocedido, las cadenas alimentarias estaban destrozadas y enormes regiones permanecían casi vacías. Durante un tiempo, la Tierra fue un mundo empobrecido, dominado por unos pocos supervivientes capaces de resistir condiciones extremas. Pero precisamente de aquel desastre surgió uno de los capítulos más importantes de la historia de la vida. Durante el Triásico, los ecosistemas comenzaron a reconstruirse y aparecieron criaturas completamente nuevas. Los primeros dinosaurios dieron sus primeros pasos. Los pterosaurios conquistaron el cielo y surgieron los primeros mamíferos. En apenas unas decenas de millones de años, un planeta que había estado al borde de quedarse casi sin vida, volvió a llenarse de depredadores, herbívoros y formas animales que cambiarían para siempre la historia de la Tierra. Esta es la historia del Triásico, el periodo que comenzó entre las ruinas de una extinción masiva y terminó preparando el escenario para el dominio de los dinosaurios. Antes de empezar el viaje, cuéntanos en los comentarios desde qué lugar del mundo nos ves. Y si te apasiona descubrir los mundos perdidos de nuestro planeta, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para descubrir los próximos capítulos. Los primeros millones de años del Triásico fueron lo que los científicos llaman un intervalo de recuperación. Pero esa expresión suena demasiado amable para lo que realmente ocurrió. Los ecosistemas habían quedado profundamente alterados, y la vida tuvo que reconstruirse poco a poco a partir de las pocas especies que habían logrado sobrevivir. Para entender la magnitud del desastre, hay que entender primero lo que se perdió. El Pérmico tardío había sido uno de los periodos más ricos en vida que el planeta había conocido. Los mares estaban llenos de corales, de crustáceos, de peces con diseños evolutivos perfeccionados durante cientos de millones de años. En tierra, los bosques de helechos arborescentes cubrían enormes extensiones, y un grupo de animales llamados sinápsidos, con rasgos que recordaban vagamente a los mamíferos, dominaba la fauna terrestre. Era un mundo complejo, interconectado, lleno de nichos ecológicos ocupados con precisión milimétrica. Y de pronto, todo eso desapareció. Las rocas del Triásico temprano apenas contienen fósiles, porque casi no había vida que conservar. Los océanos del Triásico temprano eran calientes, ácidos y pobres en oxígeno. En muchas regiones costeras, las únicas formas de vida visibles eran tapetes de bacterias y estromatolitos, unas estructuras laminadas construidas por colonias de microorganismos que habían dominado el planeta hacía más de 2000 millones de años, antes de que existiera ningún animal. Que volvieran a aparecer en abundancia después de la extinción del Pérmico era una señal terrible. Significaba que la vida compleja había retrocedido tanto que el mundo se parecía otra vez al Precámbrico. 2000 millones de años de evolución borrados de un plumazo. En tierra, el paisaje no era menos desolador. En los sedimentos del Triásico temprano aparece una anomalía que durante años desconcertó a los paleobotánicos. Una explosión de esporas fúngicas. Tantas que algunos investigadores hablan de un pico fúngico global. Los bosques de helechos arborescentes y de coníferas primitivas
que habían cubierto Pangea durante el Pérmico habían desaparecido, y en su lugar los hongos se daban un festín con la materia muerta de un planeta entero. No había bosques, había podredumbre, y sobre esa podredumbre las primeras plantas pioneras empezaban a asomar. Pleuromeya fue una de ellas, un licopodio con aspecto de poste escamoso, sin ramas, sin copa, coronado por un penacho raquítico de hojas y un cono en la punta. Crecía en llanuras interminables, formando paisajes monótonos de una sola especie. Hectáreas y hectáreas de troncos verdes idénticos meciéndose con el viento caliente. No se parecía a ningún bosque actual, se parecía más a un campo de antenas clavadas en el barro. Y entre esos postes verdes caminaba el animal más exitoso del planeta. No el más grande ni el más feroz, sino el más resistente. Lystrosaurus, un sinápsido rechoncho del tamaño de un cerdo, con un pico córneo, 2 colmillos torcidos y un cuerpo compacto en forma de barril. No corría, ni cazaba, pero podía cavar madrigueras, alimentarse de raíces y de cualquier vegetal que encontrara, y tenía unos pulmones proporcionalmente enormes, que le permitían respirar en una atmósfera que había perdido buena parte de su oxígeno. Sus fósiles se han encontrado en Sudáfrica, en Rusia, en China, en la India y en la Antártida. En algunos yacimientos, sus restos representan más del 90% de todos los vertebrados terrestres. Hubo un momento en la historia de la Tierra en que casi todos los animales grandes del planeta eran el mismo bicho torpe y testarudo. El escenario donde todo esto ocurría no era un planeta como el actual. La Tierra del Triásico tenía una geografía que hacía todo más extremo. Prácticamente toda la tierra firme del mundo estaba soldada en un único bloque descomunal: Pangea, un supercontinente que se extendía de polo a polo, rodeado por un solo océano gigantesco llamado Pantalasa. No había Atlántico ni Índico. No había nada que separara un extremo del mundo del otro. Esa configuración tenía consecuencias brutales para el clima. El interior de Pangea estaba a miles de kilómetros de cualquier costa, y la humedad del océano se agotaba mucho antes de llegar allí. El resultado era un desierto central de dimensiones que hoy no existen en ninguna parte, un mar de dunas rojas y llanuras agrietadas que se extendía por lo que hoy son 3 continentes. Las temperaturas de verano en las regiones ecuatoriales del Triásico temprano pudieron superar los 50 grados. Los registros geoquímicos sugieren que durante varios millones de años después de la Gran Mortandad, el calor fue tan extremo que las zonas ecuatoriales de los continentes estuvieron prácticamente vacías de vida vertebrada. Los animales solo podían sobrevivir en las latitudes más altas o cerca de las costas, donde el océano moderaba las temperaturas. El corazón del supercontinente era literalmente inhabitable, y las costas vivían el extremo opuesto. La diferencia térmica entre un interior recalentado y el océano generaba monzones de una potencia que no tiene comparación en el mundo actual. Con cada cambio de estación, tormentas colosales azotaban las franjas costeras. Ríos secos durante meses se desbordaban de golpe. Era un péndulo constante de sequía y diluvio, de polvo y barro, que condicionaba la vida de cualquier criatura que intentara asentarse en los bordes del supercontinente. La vegetación que cubrió Pangea durante el Triásico fue muy diferente a la de cualquier periodo anterior. Dominaban las coníferas, los cícadas de tronco robusto y penacho de hojas duras, los ginkgos y los helechos arborescentes en las zonas más húmedas. No había flores. El suelo, entre los troncos, era un manto oscuro de helechos, musgos y hojarasca. Eran bosques que no se parecían a nada que conozcamos hoy.
más silenciosos, más monótonos, con una paleta de colores limitada al verde oscuro y al marrón. Pero eran bosques, y donde hay bosques puede haber todo lo demás. En los océanos, la recuperación fue igualmente reveladora. Los arrecifes de coral del Pérmico habían sido destruidos casi por completo, y los constructores que los habían levantado se extinguieron. Tardaron varios millones de años en ser reemplazados, y cuando los nuevos arrecifes del Triásico Medio empezaron a crecer, estaban hechos por organismos completamente distintos, los corales escleractíneos, el mismo grupo que construye los arrecifes modernos. El ecosistema parecía haber recuperado su forma exterior, pero por dentro había cambiado completamente. Es como si alguien hubiera reconstruido una catedral con los mismos planos pero con materiales nuevos. La estructura se parecía, pero las piezas eran otras. Y hubo un momento en que las reglas del clima se rompieron del todo. Hace unos 234 millones de años, por razones que todavía se debaten, el clima del planeta se descontroló y llovió sobre buena parte de la Tierra durante un periodo que se prolongó cerca de 1 millón de años. Los científicos lo llaman el episodio pluvial carniense. Los desiertos se llenaron de lagos. La vegetación estalló. Muchos de los grupos de animales que habían dominado el Triásico Medio no pudieron adaptarse al cambio y se extinguieron, mientras otros aprovecharon el caos para expandirse. Entre esos otros estaban los dinosaurios, que justo después de ese episodio empezaron a multiplicarse y a crecer. A veces, un cambio de clima de 1 millón de años basta para decidir quién gobierna un planeta. A medida que el clima se estabilizaba y los ecosistemas se reconstruían, la lucha por el poder se libraba en tierra y en agua entre grupos de animales que hoy apenas conocemos. Porque hay un dato que la cultura popular ignora por completo. Durante la mayor parte del Triásico, los dinosaurios no reinaban. No eran los más grandes ni los más peligrosos. Los rauisúquidos eran los verdaderos reyes de la tierra firme. Arcosaurios, emparentados con los cocodrilos, que caminaban con las patas directamente debajo del cuerpo en una postura erguida y eficiente. Prestosuchus alcanzaba los 7 metros, mientras que Fasolasuchus, encontrado en Argentina, pudo haber superado los 8. Tenían mandíbulas enormes, dientes curvados y la complexión de un depredador diseñado para la potencia bruta. Durante decenas de millones de años, estos animales ocuparon el puesto que más tarde sería de los grandes dinosaurios carnívoros. Eran los tiranosaurios del Triásico, solo que nadie se acuerda de ellos. En los mares la recuperación fue más lenta, pero igualmente espectacular. Los ictiosaurios, reptiles terrestres que se habían adaptado al agua hasta transformar su cuerpo en una silueta casi indistinguible de la de un delfín, alcanzaron durante el Triásico tardío tamaños que nunca volverían a repetir. Shastasaurus pudo llegar a los 21 metros, con un hocico corto y sin dientes, alimentándose de calamares y cefalópodos blandos. Un gigante de 21 metros que comía calamares. Y Tanistropheus, con un cuello tan largo que representaba más de la mitad de su cuerpo y tan rígido que apenas podía doblarlo, cazaba desde la inmovilidad como una caña de pescar con dientes. Y entre los supervivientes del Pérmico, los dicinodontes no habían dicho su última palabra. Lysovicia, descubierto en Polonia, era un dicinodonte del Triásico tardío de 9 metros de longitud y varias toneladas. Más grande que cualquier dinosaurio de su época. El Triásico no fue simplemente la transición de un mundo de sinápsidos a un mundo de dinosaurios. Los dos coexistieron durante decenas de millones de años, y durante buena parte de ese tiempo, los sinápsidos no eran los más pequeños de la sala. Y aquí entra lo más fascinante de todo.
Porque mientras los rauisúquidos reinaban y los dicinodontes pastaban, 3 grupos de animales que un día cambiarían el mundo, daban sus primeros pasos sin que nadie les prestara la menor atención. Los primeros dinosaurios aparecieron en el Triásico tardío, hace unos 230 millones de años, en lo que hoy es el noroeste de Argentina. Eoraptor apenas alcanzaba el metro de longitud y probablemente comía de todo. Herrerasaurus era ya un carnívoro de unos 3 metros, pero seguía siendo pequeño comparado con los rauisúquidos que dominaban el ecosistema. Nadie que los hubiera visto corretear entre la maleza habría apostado ni una moneda por ellos. Y sin embargo, llevaban dentro el diseño que gobernaría el planeta durante los siguientes 160 millones de años. Al mismo tiempo, los primeros pterosaurios estaban conquistando el cielo. Eudimorphodon, encontrado en sedimentos del Triásico tardío, en lo que hoy es Italia, tenía una envergadura de apenas 1 metro, una cola larga con una aleta estabilizadora en la punta y una dentición extraordinariamente compleja para atrapar peces. Fue el primer vertebrado que voló con alas verdaderas, en un planeta donde las aves todavía tardarían decenas de millones de años en aparecer. Lo más desconcertante es que no conocemos bien sus ancestros. Los pterosaurios aparecen en el registro fósil ya completamente formados para el vuelo, como si la evolución los hubiera montado en secreto y los hubiera soltado al aire sin previo aviso. Y escondidos entre la hojarasca, activos principalmente durante la noche, pequeños animales se movían entre raíces y troncos caídos. Tenían pelo, mantenían una temperatura corporal constante y alimentaban a sus crías con leche. Eran los primeros mamíferos verdaderos, criaturas diminutas, del tamaño de una musaraña, discretas y casi invisibles, que sobrevivían a la sombra de animales mucho mayores. Nada en ellas hacía pensar que, millones de años después, sus descendientes acabarían ocupando prácticamente todos los ecosistemas del planeta. El Triásico comenzó con una extinción masiva y terminó con otra. Hace 201 millones de años, cuando Pangea empezaba a romperse, una grieta colosal se abrió por la línea donde un día estaría el Atlántico. Y de esa grieta brotó una de las mayores erupciones volcánicas de la historia del planeta. Grandes cantidades de gases llegaron a la atmósfera. Los océanos volvieron a acidificarse y entre el 70 y el 80% de las especies desaparecieron. La vida, que apenas había logrado recuperarse de la crisis anterior, volvía a enfrentarse a otra extinción masiva. Los grandes grupos que habían dominado muchos ecosistemas del Triásico no lograron superar la siguiente crisis. Los rauisúquidos desaparecieron, al igual que los últimos grandes dicinodontes y numerosos reptiles marinos. En cambio, dinosaurios, pterosaurios y mamíferos consiguieron atravesar la extinción y entrar en el Jurásico con muchos de sus antiguos competidores fuera de escena. Los dinosaurios no se hicieron dominantes de un día para otro, ni simplemente porque fueran superiores. La extinción del Triásico-Jurásico dejó numerosos nichos ecológicos vacíos, y ellos estaban entre los grupos mejor situados para ocuparlos. Algo parecido ya había ocurrido tras la Gran Mortandad, cuando supervivientes como Lystrosaurus se expandieron por un mundo profundamente empobrecido. Esta vez fueron los dinosaurios quienes aprovecharon aquella nueva oportunidad, diversificándose durante el Jurásico hasta convertirse en los grandes protagonistas de los ecosistemas terrestres. El Triásico es uno de los periodos menos conocidos, pero también uno de los más importantes de la historia de la vida. Sin él, no habrían aparecido los dinosaurios, los pterosaurios, ni los primeros mamíferos. El Jurásico, el Cretácico y gran parte de lo que vino después tuvieron su origen en aquel mundo devastado.
con apenas una fracción de la diversidad que había existido antes de la gran mortandad, la vida tuvo que reconstruir los ecosistemas casi desde cero. Y de aquella recuperación terminaron surgiendo algunos de los linajes que dominarían el planeta durante los siguientes millones de años. Si este recorrido por el Triásico te ha atrapado, compártelo con alguien a quien le fascine la historia de la vida en la Tierra. Y suscríbete al canal para no perderte el próximo episodio.